¿Cómo están, señores estudiantes? Tenemos la clase de Lengua y Literatura del 10º año de Educación General Básica, la semana número 8, con el tema del teatro y sus orígenes, con el objetivo de realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenece para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura. Se observa la escena y se responde a las siguientes preguntas. ¿Qué representa esta escena? ¿Qué sucede en ella? ¿Qué tipo de texto puede permitir llevar a la práctica este tipo de representación? En esta escena pues vemos una obra de teatro en la cual observamos una escena romántica en la época medieval, pues donde se puede llevar práctica el género dramático, ¿no? ¿Cuáles son los géneros literarios? Se conoce que los géneros literarios son el narrativo, el lírico y el dramático. El narrativo pues son escritos por párrafos y los escriben los narradores. En el lírico están escritos en verso y los escriben los poetas. Y el dramático está escrito en diálogo y lo escriben los dramaturgos. En este momento vamos nosotros a estudiar vamos a ver un poco sobre el género dramático. El género dramático más comúnmente es conocido en la actualidad como el teatro. Además de ser un género literario, la expresión tanto oral como escrita es un acto humano de representación que se ha utilizado en diferentes formas y con diferentes fines. Su característica más básica es que está destinado a ser representado ante un público. Sus orígenes se remontan al momento en que una persona representó a un personaje, sea humano o animal, como parte de un ritual mágico, posiblemente para propiciar una buena cacería, o cuando un chamán ejecutó una danza mímica con la finalidad de agradecer o de pedir un favor de los dioses, o de ahuyentar los espíritus malignos. A lo largo de la historia, todos los pueblos del mundo desarrollaron alguna forma de representación. En algunos casos, con el paso del tiempo, estas representaciones se fueron despojando de su carácter ritual o mágico, dando origen a lo que conocemos hoy como teatro o género dramático. Los orígenes del teatro en el Ecuador. Según las crónicas del Inca Garcilaso, en la época del Incario, los habitantes del callejón interandino realizaban representaciones en espacios abiertos, como en el campo, una explanada o una plaza. Los actores generalmente eran las mismas personas que previamente habían ejecutado las acciones. Para Garcilaso, este teatro tenía una intencionalidad épica y religiosa y un carácter intimista, es decir, intervenían la emotividad y la efectividad. Durante la época colonial se desarrollaron 4 formas teatrales: la religiosa, la popular o la de la plaza pública, la escrita y el teatro indígena, cuya característica fue resaltar la figura de los incas. Tras la independencia del dominio español, aparece el teatro vinculado al proyecto de construcción nacional. Aquí vemos un gráfico donde se representan pues el teatro de estilo religioso. Muchas gracias.